¿Cómo es que puedes ganar en más de 20 distritos del Cusco, pero perder en la ciudad imperial? Un poco se ha ido matizando en los últimos años, según lo que hemos podido estudiar. El espacio que ocupa el votante de derecha o votante más conservador ha ido creciendo. Y hay en la oferta política cada vez también más opciones que apelan a esto. Y lo curioso de Piura es que es donde más congresistas fujimoristas ganan las elecciones. El fujimorismo parece que tiene raíces, parece que tiene organización y presencia e identidad en Piura, pero no pone alcaldes ni gobernadores. Uno de las cosas que más me ha marcado haciendo campo para este libro ha sido en Cajamarca conversábamos con los políticos ambientalistas, o los que en su época eran los ambientalistas, y nos decían, mis amigos ambientalistas con los que protestábamos hoy son ingenieros informales. ¿Por qué no tenemos partidos políticos en el Perú? ¿Qué diferencia a la política peruana de pronto el orden europeo, del orden latinoamericano? Para hablarnos de esto ha venido el genial Alejandro Boico para hablarnos del orden invisible. Este libro que he escrito con otro periodista que también admiro muchísimo, que es Paulo Vilca. Alejandro, bienvenido al Buen Librero. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Franco. ¿Cómo te va? Muy bien, aquí emocionado con toda la acogida que ha tenido el libro. Cuéntame, ¿cómo es que puedes ganar en más de 20 distritos del Cusco, pero perder en la ciudad imperial? O sea, perder en la capital. O sea, ¿por qué puede llegar a ocurrir eso? Bueno, porque Cusco, como muchas regiones, tienen una característica particular que también se replica a nivel nacional, ¿no? Que es lo que llamamos siempre el centralismo, ¿no? Ese centralismo que vemos en el país se replica en muchas regiones, donde la capital acumula el poder político, los recursos, la migración también del campo a la ciudad y va creciendo velozmente, mientras las zonas rurales, yo no digo que se quedan atrás, pero son un poco más desatendidas por el Estado, ¿no? Ujú. Y eso lo que genera, esa relación entre los ciudadanos y el Estado, genera también un tipo de votante distinto. Y hay candidatos que logran apelar a ese tipo de votante, pero que por esta distancia que acaba existiendo entre la ciudad y el campo, es difícil que un candidato sea atractivo para todos, ¿no? El Cusco dejó de ser enteramente ese Cusco bien rojo color. Y ahora pues es un Cusco más bien medio moradito, tirando para azul. O sea, ¿o qué pasó con el Cusco exactamente? Hay dos cosas, ¿no? Por un lado, sí, por un lado, este estereotipo que ha habido del Cusco rojo, que siempre apoya a la izquierda y que es contestatario, un poco se ha ido matizando en los últimos años, según lo que hemos podido estudiar y conversar ahí con políticos, con analistas, con periodistas locales, ¿no? Hay cada vez, creemos, más espacio para o el espacio que ocupa el votante de derecha o votante más conservador ha ido creciendo y hay en la oferta política cada vez también más opciones que apelan a esto, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Ha crecido un poco el espacio para la derecha en Cusco, pero lo otro, que es algo muy interesante, que Paulo Vilca, mi coautor, siempre lo menciona, ¿no? Que es en una entrevista que tuvimos con Jesús Maña en Cusco, él nos dijo algo que es, en Lima se entiende el anticentralismo como izquierda. Ajá. Cuando en Lima escuchan a un político o a un votante reclamar por más autonomía frente al centro político nacional o por mejor atención de sus gobiernos locales, ¿no? Ese discurso anticentralista que ha sido muy fuerte en la historia peruana, lo confunden con ser de izquierda. Y no es así. Y creo que Cusco lo muestra bastante bien porque tú puedes encontrar discursos anticentralistas en todo el espectro político, ¿no? Alrededor de la oferta cusqueña. Eddie Cuellar, Eddie Cuellar, que es un político que ha sido, digamos, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, empresario vinculado al sector turístico, ha sido dirigente del Cienciano, claramente ha sido afiliado al PPC, ¿no? Un político mayor de derecha con todas sus letras, tiene un discurso probablemente tan anticentralista como, digamos, Verónica Mendoza, por poner otro caso que está hoy postulando al gobierno regional. Claro. La ideología política o qué tan alejado estés del centro político me refiero,
en ciertas regiones, sobre todo en el sur, pero también lo vemos en el norte, ¿no? Es una cosa bastante generalizada. No explica si es que eres más o menos anticentralista. Muy probablemente el anticentralismo es la constante que más hemos encontrado en los políticos en regiones del Perú. Interesante esa observación, ¿no? Y también veo que, por ejemplo, algo que ustedes observan es lo siguiente, ¿no? Mientras que los partidos de izquierda usualmente llegan mediante organizaciones y permiten hacer que algunas figuras puedan llegar a posicionarse, el partido de derecha no. O sea, el partido de derecha es mucho más pragmático porque llega con dinero de entes un tanto particulares, pero no necesariamente con una visión a largo plazo, sino más bien enteramente cortoplacista. Eso es algo que, digamos, podríamos también mencionar que ha ido cambiando, ¿no? Ujú. Justamente una de las premisas claves del libro es que seguimos hablando, analizando la política peruana en torno a partidos políticos y queremos entender a la política peruana desde los partidos y queremos reformar la política peruana fortaleciendo los partidos políticos. Y una cosa que planteamos es, quizás esa es una mirada un poco, no sé si equivocada, pero podríamos plantear alternativas, ¿no? Los partidos políticos en el Perú están en una crisis desde hace 30 años, que tanto que ya no podríamos considerar la crisis, ¿no? Es más como la normalidad, así funcionan. Eh, y lo que había antes, lo que había en los 80, ¿no? Cuando teníamos esta imagen de los cuatro partidos políticos que ocupaban todo el espectro ideológico y tenían continuidad, y tenían vínculos con la sociedad y programas, ¿no? Y líderes. Esa imagen tampoco es del todo eh, ideal, digamos, ¿no? No operaban como el recuerdo de muchos quisiera. Entonces, lo que hemos tenido los últimos 30 años, ¿no? Post-Fujimorismo sobre todo, a partir de los 2000 con Toledo, han sido un montón de iniciativas por reformar los partidos políticos, por fortalecerlos, por regresar a esta caricatura que teníamos en los 80. Y lo que planteamos es, no solo no era una situación tan ideal a la que podríamos regresar, sino que regresar a algo similar a eso, construir algo parecido a eso, es muy difícil que se logre cambiando las reglas, ¿no? Porque Claro. todos los intentos que hemos tenido en estas décadas han sido reformando reglas, ¿no? Poniendo más requisitos a los partidos para conseguir su inscripción o facilitando su salida del sistema si es que no ganan elecciones, exigiendo que los candidatos tengan más años de militancia para poder postular, tratando de combatir esto que llamamos el transfugismo, como si fuera el mal que explica nuestra política tan deficiente, cuando todo eso es más una consecuencia de cómo opera la política en el país, ¿no? Entonces, lo que planteamos es, dejemos de hablar de partidos un poco, no porque sean completamente irrelevantes, pero porque la discusión ahí ya está un poco agotada quizás, y tratemos de ver qué cosa es lo que sí hay, ¿no? Dejar de entender la política peruana en base a lo que le faltan partidos, le faltan instituciones. ¿Qué cosa tiene la política peruana? ¿Qué cosa le ofrece continuidad al sistema político peruano si es que claramente no son los partidos? Y ahí lo que encontramos es un montón de individuos, actores individuales que, conscientes también y víctimas de un sistema que no les ofrece continuidad en los partidos, se mantienen haciendo política. Y son ellos quienes, a cierto nivel, ¿no? Y de cierta manera, precaria sobre todo, pero construyen vínculos con los ciudadanos y ofrecen esa representatividad o intento de representar que claramente los partidos no ofrecen. Eso es un hallazgo que me parece alucinante y me parece bien particular. O sea, cada región tiene sus personajes Así es. y su propio camino del héroe para poder llegar al poder y estrategias, ¿no? Por ejemplo, acá se menciona la estrategia ascendente, la estrategia territorial, la estrategia del migrante, la resistencia. Vamos a llegar a cada una de ellas. Al inicio te había mencionado el Cusco. Ujú. Quiero que me menciones qué pasó en Puno, en Piura y particularmente en Cajamarca, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, parecía que en Cajamarca, por ejemplo, había un elemento que era Conga y que le daba la popularidad necesaria a Gregorio Santos. Así es. Desapareció Conga del debate público y Gregorio Santos automáticamente cae, porque era lo que hacía que mantuviese la unidad y el frente de disidencia posible. Y empiezan a surgir otras figuras en el medio, como Mesías Guevara, por Así es. ejemplo, ¿no? Sí, el caso de Cajamarca es muy particular porque ha habido este discurso, narrativa o clivaje, como le decimos los politólogos, ¿no? Que es ingeniería o agua.
¿no? Ese ha Claro. sido como el debate, el tema que ha movilizado a la ciudadanía y que ha formado ciertos políticos en torno a estas ideas. Y evidentemente, a nivel de oferta política, los que tenían más éxito a nivel regional eran los ambientalistas, Ujú. ¿no? Y uno de las cosas que más me ha marcado haciendo campo para este libro ha sido en Cajamarca conversábamos con los políticos ambientalistas, o los que en su época eran los ambientalistas, y nos decían, mis amigos ambientalistas con los que protestábamos hoy son mineros informales. No te puedo creer. Ha habido ese cambio en la sociedad, porque el discurso Perú, país minero, caló, y el análisis de muchos de ellos fue, bueno, si es que igual van a sacar el oro, mejor lo saco yo, ¿no? O sea, de ambientalistas pasaron a mineros ilegales. Muchos de ellos, ¿no? Y eso también acompaña que informales, no ilegales, ¿no? Ah, ya, ok. Es importante la distinción. No es que están operando en la reserva natural protegida, ¿no? Operan sin permiso del Estado. No, pero ponerlo. igual es un salto, pues. Sí, pero también lo que te muestra es que la narrativa que ordenaba un poco el discurso político en Cajamarca cambió, ¿no? Quizás porque Conga efectivamente no se llegó a instalar y se empezaron a sentir los efectos económicos de eso, o quizás porque el precio del oro fomentó que haya oferta de quienes estén dispuestos a sacarlo, pero es un tema, ¿no? Y efectivamente lo que ha sucedido después de este periodo donde el discurso era agua u oro, ha sido que cambie también la oferta política. Ya no son los ambientalistas los que ganan, o los que postulan, ni siquiera, ¿no? Y hay como una nueva clase de políticos. Pero eso por un lado, ¿no? Y Mesías Guevara es como, lo entendemos como un proceso de transición de esta clase política donde Joyo Santos fue clave, o Marco Arana, ¿no? Claro, claro. Hacia una nueva clase política más vinculada a, por ejemplo, sectores que han hecho su trayectoria inicial como proveedores del Estado, ¿no? Y eso es algo que vemos creciendo. Pero el otro factor importante en Cajamarca es que todo esto que te he dicho sobre que los partidos no importan y no ofrecen continuidad, en Cajamarca había un movimiento regional, el Frente Regional, que su símbolo era el sombrero cajamarquino antes de que Pedro Castillo lo utilice en política, que es la organización regional que ha tenido más militantes en todo Cajamarca, ha puesto más autoridades en la historia de Cajamarca, y había cierta continuidad, cierta perspectiva de formar políticos, ¿no? Evidentemente con sus limitaciones, con su precariedad como toda organización peruana, pero superaba al resto por goleada. ¿Y qué pasó? En el 2024, este congreso que hemos tenido tan impopular ha tenido muchas iniciativas de reforma, y una de ellas fue cancelar a los movimientos regionales, sacarlos de la vida política, ¿no? Este fue un intento que vino impulsado por Acción Popular, pero apoyado evidentemente por toda la coalición. Y bajo el discurso de sí, tenemos que fortalecer los partidos nacionales y los movimientos regionales le han quitado un poco de presencia a los partidos, la manera de fortalecerlos es eliminar a los movimientos regionales. Esto finalmente nunca se aprobó en el Congreso, pero llegó hasta la segunda votación, hubo bastante progreso en el proceso legislativo. ¿Y qué sucedió en regiones y también en el Frente Regional? Los candidatos dijeron, bueno, si es que nos quedamos aquí, nos quedamos sin posibilidad de postular, tenemos que adaptarnos. Como siempre se han adaptado, una cosa que encuentra el libro es que son actores políticos muy versátiles para acomodarse y para poder continuar en política. Entonces, muchos de estos políticos en regiones han terminado afiliándose a partidos nacionales, no porque sean partidos que representen a la ciudadanía o que les traigan una nueva propuesta, sino porque no les quedaba de otra si es que querían continuar en su vida política. Y las elecciones que se nos vienen en octubre ahora, según las cifras de la OMPE, tenemos solamente 23 movimientos regionales en todo el país postulando. Hace 4 años eran más de 100. Y hace 8 años también superaban el centenar. Entonces, los partidos lo que han hecho desde el Congreso es tratar de adueñarse del campo político en regiones, no ganando representatividad, sino sacando la competencia. Y esto es básicamente fomentar también cierta pérdida de identidad, ¿no? Regional, que Exacto. básicamente lo que hace es aminorar las identidades y tratar de disfrazarlas de un dominio casi absoluto, ¿no? Del territorio. Exacto, y el Frente Regional
era un caso para estudiar, un caso que no se ha estudiado lo suficiente, era la excepción a la norma y esas elecciones no está postulando. El único movimiento regional en Cajamarca que está participando en las elecciones es el de Joaquín Ramírez. Ujú. Uno podría pensar, Joaquín Ramírez tenía alguna idea de que finalmente no se iban a eliminar los movimientos regionales. Joaquín Ramírez, que ha sido muy cercano al Fujimorismo, que ha sido muy cercano a Keiko Fujimori, Vaya casualidad, ¿no? ha sacado de competencia el movimiento regional más exitoso de la región. Ujú. Ahora tiene la cancha abierta, pero bueno, compite con APP, con Somos Perú, con otros partidos que también han logrado cierta capacidad de éxito en reclutar candidatos en Cajamarca. Pero es muy interesante lo que ha pasado y el futuro dirá si es que el Frente Regional logra reconfigurarse de alguna manera o sus militantes ya terminan desperdigados, ¿no? El caso de Piura, por ejemplo, es particular, ¿no? Porque pasa de ser ese sólido norte aprista a transformarse ahora en bastión fujimorista. Exacto, ¿no? Piura es otro caso que estudiamos en el libro y ahí lo interesante es que justamente una discusión académica que ha habido en los últimos años en Perú es que el Perú está lleno de políticos amateurs, ¿no? Claro. Que el gran problema de la representatividad en el Perú, de la falta de representatividad en el Perú, pasa porque no hay carreras políticas, pasa porque estamos llenos de novatos que llegan por primera vez y creen que pueden que ganar elecciones y luego deciden no continuar en política, entonces no tienen incentivos para mantener su reputación, digamos, ¿no? Entonces llegan al Estado para depredar. Y un poco lo que encontrábamos en Piura a nivel intuitivo, ¿no? Ya porque venimos viajando a Piura desde hace 4 años por lo menos, es que ahí no parecía que eso que sucediera, ¿no? En Piura lo que veíamos en el 2022 y lo que vemos ahora en el 2026 es que hay un elenco estable. Hay una serie, un conjunto de políticos regionales que postulan y postulan y postulan y postulan y se mantienen en la arena política. A veces postulan entre ellos y negocian y forman algún frente, a veces se dispersan siempre buscando dónde es que pueden tener más oportunidades, pero están ahí recurrentemente postulando. Lo curioso es que eso sucede a nivel regional, en las elecciones subnacionales, y ninguno es parte de Fuerza Popular. Fuerza Popular no es un partido que tiene éxito a nivel subnacional, y en Piura tampoco. Y lo curioso de Piura es que es donde más congresistas fujimoristas ganan las elecciones. Entonces, Fuerza Popular pone congresistas en Piura consistentemente. La senadora, no, cada región tiene un senador, ¿no? La senadora de Piura es Carla Scheffer, la que ha sido electa, fujimorista también histórica. Entonces, el fujimorismo parece que tiene raíces, parece que tiene organización y presencia, identidad en Piura, pero no pone alcaldes ni gobernadores. Entonces, esa es otra gran idea que tenemos en el libro, ¿no? Que la política peruana funciona con dos arenas que no se mezclan tanto. La arena nacional, donde este diagnóstico de políticos amateurs, ¿no? Podría ser un poco más certera, y la arena subnacional, donde tenemos alcaldes y gobernadores que usualmente llegan con muchísima trayectoria detrás. Pero, por ejemplo, ¿qué característica tiene el fujimorismo para hacer este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Que te ponga de pronto senadores, que te ponga diputados, pero que no sea capaz de colocar alcaldes. ¿Por qué no? O sea, porque militancia creo que en los últimos años de alguna manera ha hecho, pero ideológicamente el fujimorismo es tierra movediza, ¿no? Es como que se adapta un poco al vaso que lo contiene. Si nosotros decimos, pues, o sea, ¿qué ideología tiene el fujimorismo? No encuentro de dónde agarrarlo tampoco, ¿no? Sí, claramente es de derecha, podemos estar de acuerdo en eso, Claro, sí, ¿no? sí, sí. Pero es verdad, ¿no? El fujimorismo, bien como herederos de Alberto Fujimori, les permite tener cierta flexibilidad al momento de posicionarse frente a algunos temas, ¿no? Pero lo que encontramos es que en la arena subnacional la ideología probablemente es lo que menos pesa, ¿no? No encontramos que los alcaldes y gobernadores hagan campaña posicionándose en la izquierda o en la derecha, ¿no? Y quienes sí lo hacen demuestran ser tan pragmáticos al llegar al poder como los que no lo hicieron. En la manera en la que los gobernadores o los alcaldes se relacionan con el poder central, el discurso anticentralista se mantiene, pero usualmente pasa por pedir presupuestos, ¿no? Tanto los alcaldes de izquierda como de derecha, los más antifujimoristas, como
los empresarios, ¿no? No importa el clivaje que encuentres a nivel subnacional, los alcaldes y gobernadores que son más distintos entre sí, todos se encuentran en los pasillos del MEF antes de que se haga la ley de presupuesto para exigir o para demandar obras para su región. Esa es la manera en la que funciona la gestión pública a nivel subnacional. Tienen que ir a pedirle permiso a Lima para poder implementar algunas obras. Y ahí es donde viene mi crítica más acerba, ¿no? Porque mucha gente dice, si es que finalmente hay que reclamarle algo, hay que reclamarle a los gobernadores regionales que son corruptos, sí, pero dependen de Lima. Así es. Entonces, el centralismo sigue siendo el gran problema. Del centralismo depende también gran parte de la corrupción, del centralismo dependen también gran cantidad de las obras sobrevaloradas, porque ellos son quienes aprueban el presupuesto finalmente. O sea, habría que investigar en principio de dónde parte el dinero de los presupuestos y cómo es que se aprueban o terminan aprobándose estos presupuestos regionales que finalmente muchas veces, no digo que en todas, terminan pues elevando costos y generando redes de corrupción que terminan perjudicando a las regiones mismas, ¿no? Sí, eso es muy común y como dices, ¿no? No es que los gobernadores tampoco sean santos, ¿no? Claro. La corrupción es sistémica y sucede en todos los niveles. Pero sí hay este vínculo entre las regiones y Lima que dificulta un poco el poder exigirle a tus autoridades locales eficiencia o que rindan cuentas cuando gran parte de los problemas pasan porque la descentralización no ha sido efectiva. Una cosa que conversábamos mucho con políticos locales y Paolo Sosa también lo ha mencionado anteriormente, ¿no? Sosa García, claro. Así es, que digamos, la descentralización en muchos países se ha descentralizado, ¿no? Es una reforma que ha avanzado en la región, pero usualmente se entiende como algo administrativo, ¿no? ¿Quién administra recursos? ¿Quién tiene el permiso de la Constitución para hacer algo? ¿No? Si lo hacen los ministerios o lo hacen los gobiernos locales, y eso ha sucedido en todos los países. En Perú, lo particular es que es también, y quizás sobre todo, una demanda ciudadana de política y de reconocimiento. No es simplemente los alcaldes pidiendo más funciones, es la ciudadanía reclamando por un derecho de identidad y reconocimiento. Entonces, y eso creo que es un legado que no se ha terminado de cerrar y lo que encontramos, ¿no? Al hablar con políticos es que esa es básicamente la demanda principal, que se traduce en varias aristas, ¿no? En obras inconclusas. En Cusco estaba el Hospital Antonio Lorena, que es una demanda de décadas que por corrupción y por presupuesto y por alcaldes ineficientes y etc, no logra cerrarse. Pero detrás de la necesidad de servicios y de obras y de presupuesto está la demanda ciudadana de reconocimiento de identidad. Y eso es algo que el Estado peruano no parece haber comprendido del todo. Y eso es gravísimo, ¿no? O sea, porque finalmente pues la gente demanda obras como es necesario demandar, o sea, pero finalmente, ¿qué pasa si es que esa obra nunca llega a realizarse? La continuidad de la obra depende también del siguiente periodo y a veces no se continúa porque queda en stand-by, porque queda en revisión y se termina siendo todo un tema burocrático que al final nunca llega a resolverse del todo, ¿no? Esto es lo que me parece alucinante y quiero preguntarle a Alejandro sobre esto. Han analizado una serie de estrategias, ¿no? Por ejemplo, la estrategia territorial de los diferentes actores políticos, ¿no? Es gente, por ejemplo, que hace política solamente en un lugar y la gente termina votando por ellos independientemente del partido al que se afilien. Así es. O sea, están con Dios, con el diablo, pero votan por ellos. Porque nuevamente el partido, sobre todo en política subnacional, no es lo relevante para tener éxito, digamos, ¿no? ¿Qué cosa hicimos para redondear un poco el libro, ¿no? Después de haber viajado a estas 4 regiones y tener años visitando regiones y conversando con políticos locales, teníamos ciertas intuiciones de cómo funcionaba algunas estrategias, como has dicho, o de dinámicas de política local, ¿no? ¿Qué cosa explicaba que algún alcalde sea electo o no? ¿No? Y teníamos la suspicacia de que no era algo que se había discutido previamente con suficiente ahínco. Y lo que complementó estos viajes en regiones, este trabajo de campo, fue armar una base de datos con todos los candidatos que hemos tenido en la historia del país, desde 1978, cuando se eligieron para la Asamblea Constituyente, hasta las elecciones generales que acabamos de tener en abril de este año, ¿no? Y eso lo que nos dio fue una base de datos con 670.000
individuos aproximadamente que han postulado a algún cargo de elección popular en estos casi 50 años. Y con eso ya veíamos un poco sus trayectorias, ¿no? Quienes han empezado como regidores y han escalado, digamos, en las categorías que existen de elección pública, ¿no? Quienes empezaron como congresistas y luego se incentivaron a ser alcaldes, ¿no? Cosa muy poco común. Y encontrábamos que los candidatos los políticos que más éxito habían tenido, que más veces habían ganado elecciones, eran justamente los políticos locales, los que habían hecho política únicamente en un distrito, usualmente un distrito bien pequeño, ¿no? Con 5.000, 10.000, 20.000 electores, y que habían tenido éxito sostenido, ¿no? Hay algunos casos el libro retrata, ¿no? Algunos nombres de personas que empezaron a hacer política en los 90 como candidatos a alcaldes y nunca perdieron. Y se mantuvieron como alcaldes consistentemente a través de los 90, a través de los 2000. Les llegó la prohibición de reelección, que fue para las elecciones del 2018, si mal no recuerdo, y decidieron, bueno, saltaré a la provincia. Y saltaron a la provincia. Y en el 2022 regresaron a su distrito. Entonces muestran justamente esta continuidad que quienes solamente ven a los partidos como organizaciones no encontrarían, ¿no? Porque, como dices, ¿no? Son candidatos que postulan por un partido y por otro y no construyen una organización, pero construyen vínculos con los ciudadanos, son constantemente Claro, y esto reelectos. demuestra nuevamente la teoría. La gente vota por personas, no por partidos. Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Necesariamente. Y esto nos lleva también a una idea un tanto más ya añejada en los últimos 20 años en el Perú. Los partidos políticos perdieron credibilidad y más que nada la gente está elevando las trayectorias de los políticos por encima de los partidos en sí mismos, ¿no? Aquí viene otra, ¿no? A esta le va a gustar a mucho, ¿no? Estrategia ascendente, que es la carrera política tradicional, ¿no? Claro. Y aquí resalta un nombre moqueguano, ¿no? O sea, Martín Vizcarra. Martín Vizcarra es el caso, bueno, el más conocido también, pero es un caso claro de alguien que empieza en política local, llega a ser gobernador, ya que ahí, después de haber tenido una carrera ascendente, y hace este salto a la política nacional, cosa que es una cosa extraña, ¿no? No es común que políticos locales tengan éxito a nivel nacional. Y Martín Vizcarra es uno de los pocos que lo ha demostrado. Sospechamos que cada vez es más común que antes, ¿no? Alberto Vergara tiene este libro que publicó hace como 15 años, La danza hostil, Claro. que intenta comparar Perú y Bolivia en su relación entre el centro del país y las regiones, por ponerle un nombre, ¿no? Ujú. Y al final del libro tiene este ejercicio que hace Alberto Vergara de mostrar cómo en varios países de la región hay políticos que hicieron sus trayectorias en regiones ajenas a la capital y luego postularon en la política nacional. Y para ese momento el Perú no tenía casos, ¿no? O los casos eran muy escasos, sobre todo a nivel presidencial. Creemos que lo que ha pasado en los últimos años muestra que eso está cambiando en el Perú, ¿no? El ascenso de Pedro Castillo, justamente con Perú Libre, ¿no? Un movimiento que empezó en Junín como movimiento regional y luego hizo el salto a lo nacional. César Acuña, que también tuvo una trayectoria ascendente en Trujillo, llegó a ser gobernador y luego el salto al intento de presidencia, aunque él había sido antes parlamentario, ¿no? Pero hay cada vez más casos como estos, ¿no? Pero el caso de Vizcarra es particular, ¿no? O sea, porque, claro, él llega a la cúspide máxima, ¿no? Del crecimiento, pero por rebote. O sea, no es que le liga de primera mano, ¿no? Es más, hay una disputa interna con Mecha Arauz ahí en el medio, ¿no? Que duró menos de lo que me duró el resfriado la semana pasada, ¿no? Pero, claro, eso lo podemos discutir. Pero le liga porque lo vacan a PPK y coincide también con un periodo histórico, pues, inédito en la historia del Perú, solamente comparable, pues, con el tiempo anárquico, pues, ¿no? De inicios de la República, ¿no? Sí, o sea, lo que ha pasado en los últimos 10 años, ¿no? Está la crisis
genera cambios grandes, ¿no? Las crisis lo que hacen es modifican un poco los patrones que existentes hasta el momento. Entonces, sí, uno de los patrones que ha cambiado es que los presidentes antes acababan su mandato. Otro de los patrones que podrían haber cambiado también es el peso que tienen las regiones en la política nacional. Claro. No solo a través de trayectorias, ¿no? Las trayectorias creo que es un indicador de eso. Las trayectorias de los políticos que llegan a política nacional, cada vez más vemos que vienen de regiones. Pero también el peso de las regiones en la parte no electoral, ¿no? Las movilizaciones sociales, las protestas, cada vez también impactan más a la política nacional y ya no son solamente movilizaciones, digamos, laborales o económicas o anti-extractivas, ¿no? De temas muy ligados a la región, sino también son más protestas políticas. Protestas de hay una demanda latente que no se está atendiendo, muchas veces ligada al reconocimiento, y eso podría también explicar, por ejemplo, las protestas que han habido en el sur del país después del intento de golpe de Pedro Castillo, ¿no? Claro. Sí, había cierta simpatía con Pedro Castillo entre los manifestantes, probablemente, pero también era un reflejo más grande de un Estado que no reconoce a su población enteramente, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Luego está la estrategia del migrante, o sea, de estos cambios de poder. O sea, si es que no agarro la presidencia, bueno, me voy a la alcaldía. Si no agarro la alcaldía, agarro el Senado. Y si no agarro el Senado, el diputado. Yo creería más bien que el caso de César Acuña pasa más por el caso del migrante. O sea, el caso de Castañeda Locio Ujú. en su momento, ¿no? El caso de muchos políticos que ahora, pues, o sea, al no ver que pueden agarrar la presidencia, agarraron y apostaron a ganador. Yo lo veo como una suerte y digo yo, la gente en realidad se está dando cuenta del apetito voraz de poder que tienen algunos políticos, ¿no? Que apostaron como si se tratara de una apuesta deportiva, ¿no? Si es que no apuesto a presidente, puedes apostar a senador o a diputado también, ¿no? Y la agarraron. O sea, Ujú. algunos han renunciado a su credencial de senador, ¿no? Sí. No sé qué, bueno, o sea, con ambiciones de querer perpetuarse en otros poderes, ¿no? Pero, o sea, es eso finalmente, ¿no? La estrategia de cambio de poderes, pero me mantengo en el poder, ¿no? Creo que el caso de Mesías Guevara también podría entrar ahí, ¿no? Por ejemplo, él estuvo como gobernador regional en su momento también, Sí, y ¿no? parlamentario también, ¿no? Y justamente ahí lo curioso es quiénes hacen este salto entre cargos, Ujú, pero quiénes logran cruzar con éxito la frontera entre las dos arenas. claro. ¿Quiénes son políticos que han hecho su vida como políticos nacionales, postulando a Congreso, ¿no? Y luego deciden, no, esta vez voy a postular a la región o a la alcaldía. Los casos que intentan son pocos y los casos que lo logran son aún menos, ¿no? Es como que el capital político que uno construye, lo que lo hace un candidato competitivo a nivel nacional, que requiere mucho aprendizaje, ¿no? No se traspasa con tanto éxito a nivel subnacional y viceversa, ¿no? La lógica que explica por qué un candidato a la alcaldía o a la región logra tener éxito, usualmente pasa por lo que hemos podido analizar ahí, digamos, tres factores, ¿no? Ujú. El ser alguien reconocido en tu región, o en tu distrito, en tu provincia, ¿no? El ser alguien persistente, eso también es algo muy importante, ¿no? Analizando la base de datos, los 670.000 individuos, uno encuentra que los que postulan varias veces pierden y pierden y pierden y pierden, la probabilidad de seguir perdiendo en el futuro disminuye sustancialmente. Eso te quería, claro, ahí viene justamente la otra estrategia, la de resistencia, Así es, ¿no? ¿no? O sea, hay gente que ha postulado no sé cuántas veces, pero siempre pierde. O sea, ya es como que campeón moral, ¿no? Pero en ese campeonato moral hay también una intención, construir una base, Así es. hacerse conocido. O sea, y no es solamente un despilfarro de dinero, hay una idea de generar contactos, gente que te ve, visibilidad, ¿no? Es verdad, ¿no? Y ahí podemos identificar dos tipos de persistentes, ¿no? Los que están aprendiendo a hacer política y van a cometer errores, les van a faltar contactos, quizás recursos, y van a fallar en su primer intento. La base de datos muestra que la gran mayoría de ellos no regresa, ¿no? Como fallar en tu primer intento es un buen indicador para decir, sales de la política. Lo intentaste, no te gustó, perdiste, pero los que siguen intentando, los que tienen alguna convicción de que quieren hacer política en el futuro, van a perder y van a seguir intentándolo y eso va a generar aprendizajes, redes, contactos, estrategias que eventualmente, y reconocimiento, ¿no? Que eventualmente les van a rendir frutos. Entonces,
el primer tipo de persistente es ese, el que está aprendiendo y el que eventualmente tiene más probabilidades de ganar. Pero hay un segundo tipo de persistente, que es el que hacía política en los 80. Ha sido probablemente senador o diputado en los 80. Muchos de ellos, lo que hemos visto es que postularon a su región como gobernador cuando inauguramos los gobiernos regionales en el 2002. Con una lógica distinta de cómo se hace política. Y luego han seguido postulando sin ganar. Pero tercos no se rinden y ahí siguen. Y ahí la hipótesis es que están haciendo política para una época que no es la actual. El caso, por ejemplo, de Carlos Cuaresma en Cusco. El primer gobernador cusqueño, periodista, ha sido también parlamentario en la época pre-Fujimori, ha postulado consistentemente desde el año 2002 que entró a la gobernación, la dejó en el 2006, continuó postulando, 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 no ha ganado ninguna, pero ahí sigue, terco, postulando, ¿no? Y eso, casos como el de él lo vemos en otras regiones también, ¿no? Entonces, los dos tipos de persistentes, el que el aprendizaje eventualmente le va a ayudar y el que aprendió antes de esta época y no ha cambiado sus formas y quiere ahí seguir dándole, ¿no? O casos como, por ejemplo, el que se me viene a la cabeza, Antero Flores Arauz, Exacto. ¿no? Antero Flores Arauz, que cuando también quiso modernizarse no le salió tan bien, que digamos, ¿no? El gato fiero. El gato fiero. Él le salió pésimo. También, amigo, date cuenta que tu época ya pasó, ¿no? Claro. O Pancho Díaz Canseco también, ¿no? Pancho Díaz Canseco, que ¿no? tiene su partido y postula en cada elección presidencial, pierde la inscripción, vuelve a inscribir su partido y vuelve a postular sin ningún éxito, ¿no? Claro. O sea, o terminan pasando a ser asesores, ¿no? O terminan tentando o reptando ahí las mieles del poder, ¿no? Pero creo yo que más lo que necesitan es visibilidad que otra cosa, ¿no? Porque realmente tentar un poder implica también autoasumirse con la capacidad de saber que estás en todas tus capacidades, valga la redundancia, de poder aceptarlos, ¿no? Sí, esto ya no es algo que está en el libro, sino es mi impresión, ¿no? Pero yo creo que para ser político y creerte con la capacidad de representar a una población más grande que tu comunidad inmediata, algo de ego tienes que tener, ¿no? Sí, o sea, estos tienen un ego Sí, gigantesco, ¿no? sí. Y de repente eso es lo que necesitamos, ¿no? Políticos con ego que se atrevan a dar esta batalla para eventualmente mejorar la representación, pero también con responsabilidad para asumir tus errores y rendirle cuentas al electorado, ¿no? Lo que hemos visto en estos 5 años de Congreso es que se ha roto todo vínculo entre parlamentarios y electores y no sienten la necesidad de responder ante sus votantes. Y justamente muchas de las reformas que han salido de este Congreso, electorales, políticas, institucionales, son reformas que lo que han hecho es hacerle la vida más difícil a los candidatos. Porque lo que analizamos en el libro es un intento de ponernos en los zapatos de quiénes son estas personas que hacen vida política electoral en regiones. Y la gran conclusión que nos decían todos, y era como constante en todas las regiones, era que si es que tú quieres mantenerte en política, cada elección tienes que aprender cuáles son las reglas, porque cambia constantemente. Los dirigentes partidarios en muchas regiones nos decían, todavía me llaman candidatos o políticos que quieren postular y no saben que para postular han tenido que ser afiliados hace más de un año. Claro. Porque las reglas van cambiando constantemente. Y uno sabe, ¿no? Los políticos son pragmáticos, los políticos buscan su mejor oportunidad, van a intentar sumarse a una organización que tenga oportunidades electorales viables y que les ofrezca un buen número en la lista, por ejemplo, ¿no? Pero imagínate tú, si eres un candidato en Junín, en Cusco, y sabes que tienes que estar afiliado a un partido en el 2024 para Claro. poder postular al 2026. ¿A qué partido te afilias? Claro. ¿Qué político o qué ciudadano, quién hubiera podido predecir que el buen gobierno y obras eran partidos que iban a tener cierto nivel de competitividad y éxito electoral? Claro, es impredecible, pues. Con 43 partidos políticos era imposible saber cuáles son más competitivos que otros porque ya ninguno representa nada. Entonces, la conclusión final es que la vida se le hace más difícil a los candidatos, que algo de continuidad te están ofreciendo, algo de cambio están buscando generar, y todos estos cambios y reformas institucionales, bajo la excusa de fortalecer partidos,
tú y yo sabemos que lo hacen para fortalecerse a sí mismos, pero lo que hacen es los candidatos en regiones que podrían generar algún tipo de cambio terminan avasallados. Y claro, también tenemos casos de que, por ejemplo, candidatos al Senado o para diputados, ellos mismos sacaron una cantidad de votos impresionantes, pero el partido no. Entonces, ese Esa es la otra. desbalance te genera pues que tú dices, oye, si este candidato hubiese estado en otro partido que sí llegó al porcentaje mínimo, pasó la valla, de repente pues pudo haber llegado y sería un excelente representante, ¿no? Exacto, ¿no? Y ahí lo que ha pasado es que, o una de las cosas que ha pasado es que el Congreso, al abrir la puerta a tener tantos partidos políticos, los candidatos en regiones lo que hacen es buscar al partido que les ofrezca más oportunidades. Y si es que uno no sabe quiénes tienen una oportunidad como partido de pasar la valla, eliges el partido que te ofrezca un mejor número. Entonces, en regiones tú tienes candidatos que tienen trayectoria propia, tienen reconocimiento y tienen recursos y son, digamos, los más competitivos independientemente del partido. Cuando hay pocos partidos, estos candidatos más o menos que se agrupan y terminan en una lista que en promedio es más competitiva que la suma de sus miembros. Hoy, con tantos partidos, lo que pasó en abril de este año fue que los candidatos más competitivos en regiones terminaron priorizando el número que alguna organización les daba y terminaron desperdigados en muchos partidos. Entonces tenías partidos desconocidos con candidatos fuertes, pero con pocos candidatos fuertes o con un candidato fuerte, mientras que el resto de la lista a veces era llenada por relleno. No sabes, Gianfranco, la cantidad de dirigentes partidarios que nos han dicho, yo ya no sé de dónde conseguir candidatos. Claro. Habían más partidos que candidatos competitivos o dispuestos a postular. Y eso ha sido un problema enorme en las regiones. Y el Congreso que se nos viene va a estar mediado por esto. Va a estar mediado por cómo es que se armaron las listas de candidatos. Y probablemente muchos de estos candidatos no pensaban ganar. Y se han visto sorprendidos porque su partido logró pasar la valla a último minuto. Y dijeron, bueno, ahora soy parlamentario. Bueno, o sea, pero es un sorteo afortunado, ¿no? Verte sorprendido. A mí ya me gustaría ser Claro. bendecido pues por el don de la parlamentariedad, ¿no? De pronto eres bendecido con un sueldazo, de pronto eres sorprendido con una cantidad de bonos impresionante. La cantidad de bonos con los que están siendo despedidos estos congresistas. Sí, tal cual. O sea, Y sus asesores, ¿no? es tremendo, o sea, uno que me caiga, uno que me caiga, un yape, un plin. Acá, por lo menos, gente, muchas gracias, Alejandro. No, a ti. Muchas gracias. Vayan a conseguir, por favor, El Orden Invisible, que explica cómo es que puedes empezar a hacer una carrera política desde cero. Si quieres empezar a hacer política, este es el libro que no sabías que necesitabas y está publicado en el IEP y lo puedes encontrar en el stand correcto en la FIL. Así que gracias, Alejandro. A ti, muchísimas gracias. Con nosotros será hasta la próxima semana, ya saben, consuman todos los programas de la Buen Librero Network, Insomnio, Sacúdete sin culpa, Contratapa y por supuesto este programa que se emite todos los jueves a las 6 de la tarde. Conmigo será hasta la próxima semana. Chau, chau.